El otro día me di cuenta que muchas de las últimas novelas que he leído tienen que ver con el agua y me llamó harto la atención, pero igual es verdad que este elemento siempre ha sido algo que a mí me gusta mucho. A mí me encanta nadar, me encanta estar sumergida, adoro darme duchas, me encanta bañarme en tina y también me gusta mucho el mar, me encantan los paisajes acuáticos y además yo siento que es un elemento súper potente en términos literarios porque crea una atmósfera muy particular y además aumenta la sensación de claustrofobia o de opresión en ciertos libros que son más angustiantes y más cercanos al horror o al misterio. También ayuda a generar cierta atmósfera más onírica, por ende es un elemento potente a usar en términos literarios. Así que ya quiero compartir con ustedes algunas de mis novelas favoritas que tienen el agua como un elemento central. Hay algunas en inglés, otras en español, hay asiáticas, hay occidentales, hay bastantes cargadas al horror, pero también incluso hay una de no ficción. Así que es variado como siempre. La primera novela es Japanese Gothic de Kylie Lee Baker, que fue publicada como a fines del año pasado y le fue súper bien. Es una novela que en algún momento todo el mundo la estaba leyendo, todo el mundo la estaba recomendando y que yo vi muchos reviews positivos y a mí me llamaba harto la atención porque primero era una autora que yo sentía, esto era mi idea porque en realidad no había investigado mucho, pero yo suponía que era una de las autoras clásicas ligadas al horror que se embarcan en la diáspora asiática y además me llamaba mucho la atención el título porque tiene dos elementos que me gustan mucho, que es el gótico y la cultura japonesa. Se supone que es una novela de horror, pero yo siento que es más un misterio con ciertos elementos sobrenaturales, con una atmósfera bien particular y que tiene incluso elementos medio cercanos al cuento de hadas, porque se utiliza una leyenda clásica japonesa que le da esta atmósfera muy particular, que es más cercana a la fantasía. En un comienzo a mí me costó bastante enganchar con esta novela. Yo creo que recién como en la mitad enganché y una vez que ya me atrapó me gustó muchísimo, pero la verdad es que al principio me costó un poco entrar. Y yo creo que tiene que ver con que yo tenía ciertas nociones preconcebidas y ciertos prejuicios que tenían que ver con el tema de la cultura japonesa. Y de hecho hay elementos de la novela que son pequeños, pero que igual a mí me molestaron un poco. Por ejemplo, el uso de esta leyenda clásica japonesa, que funciona muy bien acá porque cierra todos los cabos sueltos a través de esta historia y le da un cierre completo, pero es una leyenda que ha sido muy usada, entonces yo sentía que era un poco cliché. Y además hay una visión un poco caricaturesca de la cultura de los samuráis. Yo siento que es un poco muy blanco y negro y muy centrada en los aspectos negativos, que a mí también me molesta un poco, porque yo sentía que, claro, el enfoque en la cultura japonesa está hecho de una forma un poco turística. Suena mal, pero no es tan terrible como suena, pero es claro, como de afuera, más que de adentro. Y de hecho, la autora en el epílogo explica su relación con Japón, y claro, es mucho más complejo de lo que había pensado inicialmente. O sea, ella no nació en Japón, es como segunda generación de migrantes, pero además ella originalmente es de una zona de Japón que inicialmente no era japonesa, sino que luego fue ocupada, entonces es más complejo. Igual es un libro súper interesante. Y yo siento que, como les decía, más que horror, es como una reflexión bastante profunda sobre el trauma, sobre la identidad, sobre la familia, sobre la influencia de los padres. Es bien especial, es bastante sutil en términos del horror, es más como un misterio y con elementos sobrenaturales y de fantasía, lo cual no significa que no sea violenta, porque yo siento que tiene partes que son bastante violentas. De hecho, yo tuve pesadillas mientras la estaba leyendo, porque tiene todo el tema de la cultura samurai, que sí es bastante violento, y el tema de la figura paterna gigante y muy opresiva, que también es un tema medio complejo. Igual es una novela súper cautivadora, y es una de esas novelas en que uno rápidamente se da cuenta que lo que pareciera estar pasando no es realmente lo que está ocurriendo, y que te empieza a dar pistas como para tratar de adivinar qué es lo que realmente está pasando. Está narrada desde dos voces, y los dos son jóvenes. De hecho, yo creo que fue uno de los elementos que a mí me complicó cuando empecé a leer. A mí me cuesta enganchar con novelas en que los protagonistas son niños o jóvenes. Y acá son jóvenes universitarios, que no son tan chicos, pero igual tiene una cosa medio adolescente que al principio me costó. Se narra a través de estas dos voces de estos dos jóvenes, y entre medio con elementos de esta leyenda clásica japonesa de Otohime Yurachimataro, que es un pescador que rescata una tortuga, tiene una vida muy chiquitita en un pueblo pequeñito, y en agradecimiento, hay distintas versiones, pero la hija del dios del mar lo invita a pasar un tiempo con ella en su castillo bajo el mar. Y bueno, no les voy a contar el desenlace de la leyenda, pero es una leyenda bien conocida, verdad que sí usada mucho, así como en literatura, en televisión, en manga, en qué sé yo. Entonces, en ese sentido, tal vez, no sé, funcionaba muy bien, aquí está bien usada, pero claro, yo esperaba algo distinto. Ven, tiene que ver con mis juicios preconcebidos. En fin, está narrado a través de las voces de estos dos jóvenes y entre medio con fragmentos de esta leyenda. Y uno de los narradores, que es con el que comienza la novela, es un narrador poco confiable porque es un joven que cuando era niño, en unas vacaciones, la mamá desaparece y nunca la encuentran. Entonces está súper marcado por esta situación, tiene un trauma súper fuerte en relación a esto y siempre está soñando con ella y imaginando cosas y uno se da cuenta que tiene una visión bastante distorsionada de la realidad. Entonces, al comienzo de la novela, él deja la universidad porque él cree que asesinó a su compañero de cuarto. Uno rápidamente se da cuenta que esto quizá no es tan así, es como bien ambiguo. Y se va a quedar con el papá, que está viviendo en Japón. Y llega a esta casa, que es una antigua casa samurái. Y de alguna forma su mundo se entrecruza con el de la hija de esta familia samurái que vivía ahí en la era Meiji, cuando ya se ha prohibido el uso de katanas y los samuráis han sido erradicados y por eso esta familia se está escondiendo allí. La narración está en estos dos espacios temporales, en las experiencias de ella y las de él, y se conectan. Es una novela que
que, como les digo, es bien potente, sobre el trauma, lo que yo les he hablado antes, sobre cómo nos contamos historias, porque no somos capaces de enfrentar la verdad, la verdadera historia, que en general es mucho más dolorosa y mucho más terrorífica que cualquier historia que uno pueda inventarse. Es un libro bastante conmovedor y bueno, se los recomiendo harto. Es bien entretenido, parte medio lento, pero rápidamente uno se engancha. Así que luego les quiero recomendar esta novela que se llama From Below, de Darcy Coates, una autora con la que yo tengo una relación bastante compleja porque yo les he recomendado otros libros de ella. De hecho, tiene libros que a mí me gustan mucho, pero tiene otros libros que a mí no me generan nada. Y los libros que en general me gustan se asocian a un género que es el cozy horror, que es como un horror inquietante, pero como acogedor, que en general es como en pueblitos chicos gringos, con una comunidad bastante cercana, como esos libros de horror que uno lee como al lado de la chimenea, con un cafecito. Y este es todo lo contrario, este es un libro realmente espeluznante. De hecho, yo leo mucho horror, pero son muy pocos los libros que me dan susto y este lo logró. Y me recordó un poco a otro libro que se llama Dead Space, que yo siento que ese está más logrado, pero igual les parecía, y este también es súper bueno, que es muy parecido a este en términos de la historia, pero que es en el espacio en vez de bajo el mar. Y gracias a eso me di cuenta de que este elemento, el elemento como del aislamiento en situaciones extremas, para mí es súper espeluznante. Es como de esos tropos que en términos del horror, de verdad me genera algo súper visceral, o sea, me dan sustito. Y es una novela con una atmósfera bien particular, súper claustrofóbica y sofocante, que está escrita impecablemente. Es un equipo de exploradores que se sumergen más de 300 pies bajo el Mar del Norte, creo que es, para explorar un naufragio, que sería un crucero que desapareció hace casi 100 años atrás, y que es como un gran misterio, porque nunca se supo realmente qué pasó, solo que quedaron algunos mensajes pidiendo ayuda, y que luego el barco desapareció, y esos mensajes eran como bien crípticos, y más encima todos daban coordenadas distintas de donde se encontraba el barco. Y bueno, este grupo de exploradores, todos con personalidades bien particulares y con ciertas dinámicas tensionantes y qué sé yo en la relación, van a filmar un documental buceando en los restos del naufragio. Y de verdad que es súper terrorífico, porque tiene todo este tema del naufragio que lleva 100 años bajo el mar, pero además está súper bien narrado en términos de lo que implica bucear a esas profundidades, lo que pasa con el cuerpo, el tema del nitrógeno, las precauciones que hay que tomar para poder luego salir y hacer paradas cada cierto tiempo, cuando mueves algo dentro del naufragio, por ejemplo, y se levanta como un polvillo que quita totalmente la visión. Entonces es súper, súper claustrofóbico en ese sentido porque está súper bien hecho todos esos elementos que van agregando como tensión a la atmósfera. Y además es un lugar en que ocurre el naufragio. Es súper particular porque dicen que es una zona del mar en que hay una temperatura que es muy, muy baja y además hay muy poco nivel de oxígeno, por lo que no hay casi vida. Entonces es como un camposanto bajo el mar en que ni siquiera hay peces, ni siquiera hay plantas, y además los cadáveres se conservan impecablemente. Entonces imagínense todos esos elementos juntos. De verdad que es un libro bien, bien inquietante. Yo lo estoy leyendo ahora, así que no lo he terminado, pero estoy casi al final. Hasta todavía no sé cómo lo van a cerrar, pero está súper bien hecho y de verdad, si les gusta sentir así como inquietud y una sensación bien opresiva y angustiante, es un libro perfecto para ustedes. Y bueno, ambientado en el fondo del océano, en un barco repleto de cadáveres, en que hay algo que está detrás de las paredes. Luego tengo esta novela que es muy distinta, es una novela muy cortita de Banana Yoshimoto, es una de las novelas relativamente antiguas de Banana Yoshimoto. A mí me pasa con ella que es de estas autoras japonesas que a mí me gustan mucho, que tiene este estilo muy particular, que es muy reflexivo, muy intimista, muy desde la emoción y de lo cotidiano, pero escrito maravillosamente, súper lírico, pero un lirismo que es como desde lo más simple y que a mí siempre me gustó mucho desde la primera novela que leí de ella, que fue Kitchen, pero que lamentablemente sus últimas novelas no me han gustado demasiado. Y yo creo que tiene que ver con que sus novelas antiguas, esta, por ejemplo, en particular, son muy melancólicas y las novelas nuevas ya no tienen ese elemento, son como más positivas. Y a mí parece que eso no me gusta. Parece que realmente para escribir buenas novelas uno tiene que estar más o menos mal. Qué bueno que ya está bien en su vida ahora, pero claro, su prosa igual yo siento que, claro, a mí no me llega tanto. Y esta es una novela muy chiquitita, no les quiero contar mucho porque obviamente que es muy pequeña y si les doy muchas pistas ya les revelé todo, pero es una joven que está pasándolo más o menos, está en un momento complejo en su vida porque sufre una pérdida y que conoce a un chico que está como en una situación parecida, ella es bastante introvertida y se empiezan a relacionar y como que surge una conexión y un romance entre ellos, pero muy así cotidiano y muy desde lo más básico. Y es un libro que es casi como una conversación, puras reflexiones y discusiones sobre distintas temáticas que son las temáticas clásicas que le interesan a la autora: la pérdida, la memoria, la familia, los afectos, el arte. De verdad que es súper, súper bonita, tiene una atmósfera muy melancólica, es una novela bastante triste, pero al mismo tiempo uno siente que igual tiene algo esperanzador, porque a través de este encuentro los personajes igual de alguna forma logran sanar un poco y logran encontrar
cierta forma su camino y la fuerza para seguir adelante. Es una novela preciosa, es como una poesía cortita y hay un lago que está ligado a los recuerdos de uno de ellos y además el agua como un elemento está bastante presente. De hecho creo que en alguna parte dicen que la sensación que tienen es como de estar bajo el agua en términos del estado de ánimo y todo de los personajes. Así que El lago de Banna Yoshimoto, súper recomendado, se lee rapidito y es bien conmovedor. Luego tengo algo un poco distinto, que es este libro que se llama Caminos bajo el agua, de Catherine François. Catherine François es una autora que a mí me gusta harto, yo he leído otros libros de ella sobre China, se enfoca en la cultura china y en la historia de esta nación, y que tiene un estilo muy lírico, muy evocativo, súper cautivador, precioso, de verdad, de una belleza sorprendente, y además que desafía todas las clasificaciones convencionales, porque son textos muy híbridos, en que por parte son como registro histórico, luego fantasía, tiene partes que son como memoria en primera persona, luego tiene partes que son casi poesía. Son muy bellos sus libros. Y este en particular lo que hace es hacer una revisión de la historia china, entrelazándolo con las aguas del río Amarillo. Y tiene una cadencia súper particular y una fluidez que el mismo texto evoca las aguas de este río que está súper entrelazado con la historia y con la nación china. Y que además el agua es un elemento súper potente dentro del taoísmo y de la cultura y de la filosofía china, con su fluidez, con esto de que nunca es igual y de la flexibilidad y de cómo adaptarse, qué sé yo, es un elemento súper central en la cultura china. Y su historia está súper marcada por estos ríos, por el río Amarillo, pero también por los otros que tienen. Es un libro entonces que tiene como protagonista el río Amarillo y que va desgranando de forma compasada y con un ritmo muy particular la historia y la evolución de la cultura china junto a su caudal, combinando sus crecidas y sus cambios, sus sequías y sus periodos de inundación con la historia de esta nación, sus distintas dinastías y su estrecha relación con el correr de estas aguas y cómo estas influían sus políticas, sus relaciones, incluso la forma en que la gente se enfrentaba a la vida, afectando así el destino del pueblo, pero también de sus monarcas o de distintas figuras relevantes en la historia china. Logra una fusión súper cautivadora de mito y leyenda con registro histórico y de verdad que está hermosísimamente escrito, así que si les interesa la historia china, si quieren aprender un poquito más sobre su filosofía, su forma de ver las cosas, sus distintas dinastías, este es un libro perfecto. Catherine François escribe un poco como lo hacían los grandes sabios chinos en la antigüedad, tiene un estilo un poco disgregado como era el Chuan Chi, por ejemplo, o como el Tao Te Ching, que están atribuidos a autores específicos, pero que se supone que serían en realidad una congregación de distintos sabios, o registro que había quedado de ellos por parte de sus discípulos. Entonces, de verdad que es un estilo muy, muy particular, así que yo siento que obviamente no es para todo el mundo, pero si quieren leer algo distinto y aprender sobre cultura china, súper, súper recomendado. Finalmente tengo Dark Waters, de Koji Suzuki, que es una antología súper potente, cercana al horror cotidiano habitual de Suzuki, pero que en este caso tiene como hilo conductor el agua, y es bastante variada, tiene aguas estancadas, aguas que fluyen del mar, tiene aguas que caen de grifos, la bahía de Tokio como protagonista de varias historias, y como es habitual, es un horror bastante sutil, bastante ambiguo, muy desde lo cotidiano, pero que en algunas escenas se desborda en algo mucho más grotesco que deja más en evidencia todavía la amenaza del caos y de la oscuridad que convive con nosotros permanentemente, que es algo clásico de Suzuki. Son relatos bastante cargados a lo psicológico, que pueden ser súper angustiantes y opresivos por momentos, pero enmarcados más bien en una cosa relativamente cotidiana, con personajes bastante complejos y súper bien desarrollados, y que además a través de estas historias ofrece un retrato bastante acertado de la sociedad japonesa, insertando cierta crítica social sutil a las cosas más complejas de esa sociedad. Así que súper interesante, magistralmente escrito, y son relatos cortitos, así que uno lo puede leer de un tirón. De verdad que es súper, súper recomendado. A mí me encanta Suzuki, siento que su horror es maravilloso y que logra de verdad generar inquietud a través de cosas de repente muy simples, pero también tiene imágenes bastante características del horror japonés, como con el pelo o qué sé yo. Así que bueno, ojalá que lo disfruten. Y bien, si les gusta el tema del agua y todo lo que se puede hacer en términos literarios con esta, tanto desde una cosa muy cotidiana como grifos que no paran de gotear en la obra de Suzuki, hasta las profundidades de un naufragio sumergido en la obra de Coates, acá tienen bastante para entretenerse.